otro libro, yo tengo otros valores, otras constantes. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que posiblemente aquí, no sé, esté trabajando con BTUs, hora, pie cuadrado, grado centígrado. Acá en delta T en grados Fahrenheit y aquí en grados en pulgadas. Si esas unidades son diferentes, este 0,94 obviamente que va a ser diferente. Por lo tanto, a pesar de que tengan un modelo que tenga decisiones de 4 unidades y de dirección de las unidades a emplear, puede ser que se modifiquen las unidades y posiblemente aquí cambien este factor. Y no es que sea incorrecto el modelo, lo que pasa es que se está utilizando otras unidades. ¿Por qué? Porque implícitamente, sobre todo aquí, este factor, a pesar de que no se vea, tiene unidades. Y eso tendrán que identificar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente ensayo. Un poco les permitirá ver si realmente ustedes, chicos, tienen problemas en lo que es unidades. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación para que ahora el H siga teniendo este significado de ser coeficiente de convección, pero ahora entonces vamos a hacer este pequeño trabajo donde vamos a reescribir la misma ecuación, pero ahora de forma tal que el coeficiente de convección lo obtenga en BTUs por a pie cuadrado grado Fahrenheit, el diferencial ahora en grados Fahrenheit y el diámetro está expresado ahora en pulgadas. Dice el diámetro en pulgadas, pero está puesto pies cuadrados. Uy, ¿qué es H? Es hora. Hora. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ese es coeficiente. No, no, es aquí. Hora. Es hora. Entonces no podemos llevar esto atrás. Pero es que iba a cambiar con un 0.94, ¿no? Tal vez lo primero que sirve en este punto es identificar qué unidades tiene el factor esta constante de 0,94. Kilocalorías hora. Sí, no. Kilocalorías hora. Y después de esto transforma.
El resultado me dice que me da en kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado, siempre y cuando el diferencial esté en grados centígrados y el diámetro en metros, pero eso esté elevado a la 0,25. Este 0,94 tiene unidades tales que al combinarse con este factor o este paréntesis que esté elevado a la 0,25 me da estas unidades de cálculo. Entonces aquí de cajón están las kilocalorías, ¿no es cierto? Para que me dé acá. ¿Qué más? Las horas tienen que estar ahí. Aquí será a la 1,75, ¿no es cierto? Aquí apuntarse con los metros de acá, 0,25 de sumen y me dé metros cuadrados. Y aquí los grados centígrados tendrán que estar en cuánto. Tiene que darme grados centígrados, pero aquí tengo 0,25. ¿Cuánto tienes? 95. Entonces, el 0,94 tiene estas unidades, kilocalorías por cada hora, metros a la 1,75, que al sumarse con los 0,25 de acá, me dé metros al cuadrado, y grados centígrados al 1,25, que al restarse los 0,25 me da los grados centígrados de acá. Algo fácil de hacer, ¿no es cierto? Si de alguna forma esto no es más que análisis dimensional. Identificar variables, unidades que me permiten a mí establecer, ¿no es cierto?, a pesar de que no se vea, que ese factor de 0,94 tiene que unidades. Una vez que hemos identificado esas unidades, tal vez me sea ya más fácil reescribir, sobre todo aquí lo que va a cambiar es que el factor de 0,94, porque la esencia de la ecuación tiene que mantenerse a las 6, a las 6. Esto no lo puedo cambiar. La esencia del modelo tiene que mantener que el coeficiente de convección es proporcional a la diferencia de temperaturas, inversamente proporcional al diámetro, y todo eso elevado a 0,25. Eso es invariable. Lo que cambia es el factor porque estoy cambiando las unidades. Solo cambia el factor. Sí, no. Esto ya se te va. Pero es que te va a cambiar. Ah, no. Eso. ¿Cuánto eran los 152 calorías un BTU? Sí. Me pide hora, la hora de la semana. De grados centígrados ahora lo puede que es 1,1. Que es un delta. Sí, pero no era un 8. ¿Cómo vas a pasar? Sí, que es un 8. Un 8. Solo como 0,58. Seguro.
prefiero comparar. Si se lo bien, inicio huevado. Ah, pues hasta 1.25. 1.25 le pusiste, pero ya no se te simplificaría. Es como cuando tienes el cuadro. Es que entonces acá también le tienes que llevar esto a claros por términos, ¿no? Claro, pues tiene que quedarte en la misma información para cuando le hagas con el otro. O sea, creo bien. Sí, tienes toda la boca llena de razón. Ahí me comí bien, pesada. ¿Un metro cuántas pulgadas tiene? 250, bueno, 2.54 pulgadas. Es un centímetro. Ah, pide pulgadas. Sí, pues es un pulgar. Pero ¿qué puso pie cuadrado ahí? Solo es para que coincida la... Tienes un metro, ya tienes un metro para Sale 0.40, amigo. ¿La de arriba? Simón. ¿Será por los 40? Puede ser. Sí, me sigue saliendo 0.40. Esta huevada es 0.46. Pero ya tenemos 0.46 y aquí, entonces se multiplica con el de acá. O sea, no es que no me dice. Ya veo. Ah, es 1.75, con razón. No, aquí es 1.75. 0.22. Sí. ¿Qué más? Tamaño de la carta. Qué verga, siento que como para los ejercicios me quiero.
¿Cuál? El del TT. Simón. Sí, mija. ¿Pero por qué te piden pulgar? Porque así piden. Pero esta tienes en... No sé si monedas en metros, pero... O sea, digo, en debería pies. ser en pies. Entonces, la restricción. ¿Cacha? O sea, en metros, tiene que estar en pulgar. Así creo que es. El delta ten Fahrenheit. Uno como 8. España. 0.25. Metro. La respuesta, en lugar de 0.94, ahora cuánto hay que poner. 0.22. 0.22. Ahora me dicen que el H sería igual a 0,22. Vamos a comprobar porque a la larga los resultados tendrán que ser similares. Ahora vamos a calcular, no sé, le voy a poner que el delta T es igual a, pongámosle aquí 100 grados centígrados. Y que el diámetro, pongámosle aquí, es igual a 0,05. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de acá. El H 0,94. Y le estamos poniendo 100. Aquí 0,05 y esto me da ¿cuánto? ¿Cuánto me daría este H? Aquí me daría 6,29. ¿Sí? Pues estoy utilizando este modelo. El delta está en grados centígrados, el diámetro está en metros, que cumple con la restricción de esta ecuación. Por lo tanto, el H está en kilocalorías por cada hora metro cuadrado grado centígrado. ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? A convertir este valor en las nuevas unidades que yo les pedí. BTUs, hora pi cuadrado grado Fahrenheit. Y ese valor, hecha la conversión, deberá de ser la misma cuando yo utilice este modelo reescrito y con las unidades que me pide el modelo de pero manteniendo esto de acá. Entonces, ahora nos vamos acá. Una caloría tiene 1000 calorías. Un BTU tiene 252 calorías. Ya tenemos BTUs horas, ahora nos falta los pies cuadrados. Yo sé que un pie tiene 0,3048 metros, elevamos al cuadrado. Ya tendríamos el pie cuadrado. Y ahora nos faltan los grados Fahrenheit. Chicos, cuando ustedes trabajen con variables que tienen que ver con energía, con calor, aquí la conversión no es de una escala de temperatura hacia otra. Un error que frecuentemente ustedes hacen. Si ustedes quieren pasar, no sé, el CP del agua, que es una caloría por cada gramo de grado centígrado, a grado Fahrenheit, un error simplemente que comúnmente ustedes cometen es pasar una escala de temperatura a otra. Pero no entienden el concepto, porque realmente la unidad que tienen ahí es un delta de temperatura, es un diferencial. Entonces yo tengo que pasar de un diferencial de una escala a un diferencial a otra. Y eso es lo que pasa acá. Y para que nunca se olviden de este concepto, tengan presente, esta es transferencia de calor, la fuerza impulsora para transferencia de calor es que la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, a pesar de que aquí ustedes tengan grados centígrados, realmente este es un diferencial de un grado centígrado. Y yo sé que 100 grados centígrados en
diferencial equivalen a cuánto? 180 Fahrenheit. 180 Fahrenheit. No es que yo paso un grado centígrado a un grado Fahrenheit, porque la Lo que decíamos, ¿no? correcta interpretación es que es un diferencial. Un delta de un grado centígrado tiene que pasarse a un delta en grados Fahrenheit. Entonces aquí se nos van las kilocalorías, se nos van las calorías, ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que son los BTUs, las horas se mantienen, metros cuadrados ya se me va acá, ya tengo los pies cuadrados, y también ya se me van los grados centígrados y me quedan los grados Fahrenheit. ¿Cuánto nos queda esto? Sí, 1.29. 1.28, 1.29. Es 1. 3.48. No, es 3.28. Los pies son 3.28. ¿Cuánto me dicen que sale esto? 1,28. 28, sí. Por mil. Entonces, estos 6,29 kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado es igual a 1,28 BTUs hora metro cuadrado grado Fahrenheit. Pero ahora voy a utilizar este modelo que, según los cálculos que me acaban de decir, es equivalente y tendrá que darme el mismo resultado. El delta 100 grados centígrados, pero ahora tengo que escribir en grados Fahrenheit. Y esto que está en metros tiene que expresarse ahora en pulgadas. ¿Cuántas pulgadas son 0,05 metros? ¿Cuánto? 0,164. ¿Está bien este cálculo? 1,96. Ojo, es pulgadas, no pies. Son casi 2 pulgadas, ¿no es cierto? 1,96. Entonces vamos acá. Aquí tendré que poner 180 sobre 1,97 y este le va a dar a 0,25. Y en teoría, si está bien hecho el cálculo, tendrá que darme este valor. Es que falta la restricción. Es que falta la. ¿Cuánto les da el cálculo, chicos? Es que falta la restricción. Sí. ¿Cuánto les da esto? No va a dar. No va a dar. A ver, espera. Lo que fuese, ¿cuánto les da? 0,68, que es diferente de lo de acá. ¿Qué significa? Falta la. Falta multiplicar. Chicos, les dejo 6. como trabajo en casa, vean en sus casas, vean dónde es el error, pero los cálculos no pueden fallar. Igual, no le da. Estoy con la restricción. Algo hicieron mal. Y con esto, chicos, lo único que quiero que generen es que si ustedes tienen problemas en conversión de unidades, factores de conversión, trabajen en ello. Esto es muy típico, chicos. Yo tenga que pasar de un sistema de unidades a otro. Yo tengo ecuaciones que presenten definiciones de cuántas unidades, que luego tenga que combinar con otro modelo que presenta otro sistema de unidades. Y ustedes saben que para que yo pueda trabajar, todo tiene que ser coherente en cuanto a unidades. ¿Sí? Entonces, si hay problemas en conversión, en factores de conversión, y chicos, otro importante, que ustedes, o cuando ustedes vayan a un examen, están prohibidos las tablas de conversión de unidades. Unidades que manejamos son las más sencillas. Me parece un poco irracional que ustedes estén con tablas para saber cuál es la equivalencia en unidad pulgada, una pulgada cuántos centímetros tiene. Son unidades básicas y fundamentales que ustedes las manejan. Entonces, chicos, precaución en las ecuaciones, identificar variables dependientes e independientes y lo que son parámetros. Las ecuaciones pueden tener restricciones en cuanto a unidades o en cuanto al ámbito de aplicación.
pesar de que en esta ecuación yo tenga acá este parámetro que en teoría es constante, tiene unidades. Y puede ser que esa misma ecuación tenga distintas versiones. ¿Por qué? Porque las unidades son diferentes. Y eso a veces tienen que identificar. ¿Sabes por qué dice? Es que sí, Es que cambiando también el del paréntesis. no será por esto. Sí, esto, pero esto, Es que el de Casimón, el de que lo sacamos en pies. Pues si le voy a hacer en la casa. ya dice que le va a hacer. Me haría ahorita, pero. Igual. Avanzando un poco más, vamos a revisar algunas variables que ya las conocen, pero que igual las vamos a utilizar en el transcurso de este curso. Y vamos a empezar con lo que es peso específico y densidad. Hablamos de densidad, creo que todos conocen que la densidad primero es una propiedad intensiva, ¿no es cierto? Que correlaciona que la masa de una sustancia respecto al volumen justamente, masa sobre volumen, unidades fundamentales, masa sobre longitud elevado al Sí. ¿Sí? Esto entiendo que es un concepto universal, es un concepto que ustedes lo han manipulado, lo conocen, incluso creo que el laboratorio ha hecho experimentos para cuantificar la densidad de una sustancia. ¿Sí? ¿No es cierto? Toman una probeta, obviamente si es un líquido, miden el volumen, luego piensan cuánta masa tiene ese volumen, correlacionan masas al volumen y tienen densidad. Si están trabajando con un sólido puede ser tal vez por desplazamiento, ¿no es cierto? Miden en definitiva el volumen, cuantifican la masa y relacionan masa por unidad de volumen y tienen finalmente lo que es la densidad. Eso es una forma de Ya hacer. el otro mundo. Pero claro, luego viene este concepto que tiene que ver con peso específico. Se deriva del anterior porque simplemente en lugar de trabajar con masa, trabajamos con el peso, ¿no es cierto? El peso no es más que la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Pues ustedes se dan cuenta y tenemos un poco las puntualizaciones o características a nivel de densidad, a nivel de peso específico. De densidad pasamos a peso específico multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad, que es un poco lo que tienen por allá. Y a veces aquí hay que tener presente que pueden existir conflictos en cuanto a unidades. ¿Por qué? Porque aparece este concepto de masa-fuerza, ¿no es cierto? Que a veces pueden generar conflictos. Una libra fuerza, un kilogramo fuerza, un gramo fuerza y similares. Entonces, chicos, tengan cuidado. Entiendo que a nivel de física ya saben discriminar y un poco pueden lidiar con este tipo de particularidades que puede que en ciertos casos generen conflictos. Pero lo fundamental es esto, que el peso específico no es más que la multiplicación de la densidad por la gravedad, porque estamos reemplazando la masa por el peso. Sin embargo, como les decía, puede existir que existe este conflicto porque, sobre todo en el peso específico, yo pueda que exprese la fuerza a nivel de estas unidades derivadas de la masa fuerza. Libra fuerza, kilogramo fuerza, gramo fuerza y similares. Y ahí en la diapositiva ustedes pueden ver rápidamente la lógica. A veces en los textos la llaman como factor acéntrico o algo así.
que no es más que la conversión entre estas unidades de masa-fuerza a unidades formales de fuerza. ¿Sí? Aquí teníamos la equivalencia entre kilogramo fuerza y que Newton, ¿no es cierto? Que un poco tal vez la problemática, un poco la equivalencia que se puede plantear. ¿Sí? Entonces, un poco precaución, igual si están trabajando en el inglés, tengan precaución en la traducción. ¿Sí? A veces les llaman como la equivalencia, sería como que gravedad específica. Pues tengan cuidado con la traducción. Luego, también un poco siguiendo en esta onda de la densidad, podemos trabajar con densidad relativa, ¿no es cierto? Y bajo esta lógica de densidad relativa que tenemos, una especie de grupo dimensional, si es por eso la densidad relativa, ¿sí? Esa densidad relativa no tiene unidades. ¿Por qué? Cuando trabajamos con densidad relativa, lo que hacemos es comparar la densidad de una sustancia con la densidad de una considerada como patrón, como referencia. Generalmente, cuando estamos trabajando con líquidos, la densidad considerada como patrón es igual a la densidad del agua. Y aquí, por la particularidad de la densidad del agua, a veces resulta que la densidad relativa es igual a la densidad absoluta. ¿Por qué? Porque se considera que a veces la densidad del agua es cuánto, lo mismo. ¿Dónde está la diferencia en las unidades? La densidad absoluta tiene unidades, en cambio la densidad relativa carece de unidades. Pues tengan igual precaución con ese tipo de particularidades. ¿Sí? Repito, podemos trabajar a veces o expresar la densidad de una sustancia comparándolo con una sustancia patrón, y eso se conoce como densidad relativa. Todo tiene unidades. A nivel de líquidos, la sustancia patrón generalmente se utiliza es el agua. Pero si estamos trabajando con gases, puede que cambiemos de sustancia de referencia y a veces esa sustancia de referencia puede ser el aire. Pero si estamos trabajando con gases, la precaución a tener presente es que yo tengo que ponerle, yo digo, nombre y apellido, porque ahí necesito establecer la condición a la cual se tiene esa densidad. Y ahí surge conceptos de que condiciones estándares o condición normal. Eso implícitamente que define presión y temperatura. Cuando trabajamos con líquidos, la presión casi se lo omite, porque claro, el líquido es prácticamente incompresible, consecuentemente la presión no tiene incidencia en el fenómeno. Lo que sí podría tener incidencia es que la temperatura. Por eso, formalmente, cuando ustedes expresan densidad relativa o en general expresan la densidad, generalmente se asocia a la temperatura a la cual cuantifican o determinan o estiman o quieren la densidad de una sustancia. De algunas sustancias, su densidad cambia fuertemente con la temperatura, a veces es casi constante, pero formalmente a veces necesito establecer a qué condición tenemos esta densidad. Retomando el tema, cuando ustedes les dicen condiciones estándares, ¿qué presión de temperatura tienen? 25 grados centígrados. ¿Qué es condición estándar a nivel de gases? 0 grados. La presión es una muestra de la temperatura. 25 grados centígrados. Tengan precaución. Y si hay confusión, revisen. Una cosa es condición estándar y otra cosa es condición normal. Digamos casos, la presión es invariable, es una muestra de presión. También te digo 25. En un caso puede ser 0 grados centígrados, en el otro caso puede ser 25 grados centígrados. Tengan precaución, es lo mismo condición estándar que condición normal cuando estoy trabajando con gases. ¿Qué más, chicos? Aprovechando esta particularidad, les decía, ustedes están en quinto semestre y deben de empezar a tener ya un poco este tema de ser críticos en cuanto a los valores, a los cálculos que van a discutir.
A veces cuando estamos trabajando con densidades me parece sorprendente, chicos, que ustedes no discriminen los valores. Por ejemplo, sabemos que el agua, ¿no es cierto?, tiene una densidad muy próxima a 1 gramo por cada centímetro cúbico. Ojo, 1 gramo por cada centímetro cúbico. Y esto transformado en unidades del sistema internacional es ¿cuánto? 1000 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Eso qué significa? Que 1 metro cúbico de agua tiene un peso de ¿cuánto? 1 tonelada, ¿no es cierto? 1000 kilogramos. Pero claro, a veces están haciendo cálculos con gases. El aire aproximadamente tiene ¿qué densidad? 1.2 gramos por litro. Si hacen la conversión es igual a 1.2 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? Dense en cuenta el orden de magnitud. El agua, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. El aire, 1.2 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? A veces hacen malas conversiones. A veces he visto conversiones en las cuales pasan de 1,2 gramos por litro del aire. Me dicen que es 1200 kilogramos por cada metro cúbico la densidad del aire. 1200, fíjense. Ustedes hacen esa conversión, la lógica les diría, es un gas, no puede tener una densidad mayor que la que tiene el agua. Sin embargo, hacen incorrecto el cálculo, no discriminan el error y continúan con los cálculos y obviamente el resultado es alto. ¿Qué más? Luego nos vamos con lo que es presión. La presión igual ustedes ya la han manipulado, muchos de ejercicios, a nivel de física, saben lo que es unidades. Un poco igual recordar que presión no es más que fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Pero aquí hay que tener presente que la presión de alguna forma tiene este tinte vectorial. Porque esta fuerza tiene que ser perpendicular al área sobre el cual está actuando. Y eso es importante que ustedes lo recuerden. La fuerza tiene que actuar perpendicularmente al área para que ejerza presión. Si no, es cualquier cosa menos presión. O la componente de la fuerza que actúe perpendicularmente al área, finalmente ejerce presión. ¿Sí? Bajo el tema de unidades fundamentales, ¿no es cierto? Ahí está un poco hecho el desarrollo. ¿Sí? La presión nuevamente es fuerza sobre área, pero aquí estoy utilizando la equivalencia a nivel de ¿qué? De una carga hidrostática, ¿no es cierto? Cuando ustedes están trabajando con líquidos y quieren calcular la presión que soporta un punto por debajo de una superficie de líquido, ¿cómo calculan la presión? Densidad de líquido, gravedad y carga hidrostática, columna de líquido por encima del punto. Eso también le da unidades de presión y a la larga también es presión. Entonces, bajo ese esquema ahí esté escrito un poco las unidades fundamentales que están detrás de ¿qué? De la presión: masa por unidad de longitud y tiempo elevado al 4. ¿Sí? Sea que nos vayamos por acá o sea que nos vayamos por fuerza por unidad de área, estas unidades fundamentales son exactamente las mismas. Ligando con el concepto anterior de ¿qué? De peso específico, recordamos que densidad por gravedad es peso específico, por lo tanto la presión también será peso específico multiplicado por carga. ¿Okay? Entonces, chicos, recuerden lo que tiene que ver con presión, fuerza sobre área. Recuerden que la fuerza tiene este componente vectorial, este es mi vector. Y para que yo tenga presión, la fuerza tiene que actuar de forma perpendicular al área, y ahí tenemos presión. Cantidad de movimiento, ¿sí? Igual vieron a nivel de la física. Y cuando hablamos de cantidad de movimiento no es más que la velocidad que actúa sobre una masa determinada. ¿Sí? Velocidad que actúa sobre una masa determinada. Después es la velocidad con la cual se mueve una determinada masa. Bajo ese concepto entendemos fácilmente que la cantidad de movimiento no es más que masa por velocidad. Y aquí algo preliminar. La cantidad de movimiento se relaciona mucho con la fuerza.
Porque claro, la fuerza puede originar ¿qué? Movilidad, movimiento, desplazamiento. Consecuentemente, aquí lo que estamos haciendo es tratar de correlacionar la fuerza con la cantidad de movimiento. Y claro, ahí ustedes se dan cuenta que en primera instancia la cantidad de movimiento no es más que la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Si tomamos de aquí cantidad de movimiento, masa por velocidad, sabemos que velocidad por unidad de tiempo es aceleración y masa por aceleración es fuerza. Entonces podemos correlacionar la cantidad de movimiento con la fuerza, y por eso yo tengo esto de acá, de que fuerza no es más que la variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Bajo ese concepto, variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo, podemos ver que dimensionalmente hay una relación entre ¿qué? Fuerza y cantidad de movimiento. ¿Sí? Nuevamente, cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Sí? Si yo divido por unidad de tiempo la cantidad de movimiento, aquí aparece la aceleración, y masa por aceleración es fuerza. Consecuentemente, la fuerza no es más que la variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Esto es importante porque, repito, chicos, la cantidad de movimiento, ¿sí? Se asocia mucho con la fuerza. Solo el agua. Más adelante, cuando ya entremos de lleno en este curso, haremos balances de cantidad de movimiento. ¿Sí? La lógica del balance va a ser la misma que ustedes conocen: entradas, menos salidas, más generación de los consumos igual a acumulación, estado estacionario, no hay acumulación. Estos fenómenos son físicos, por lo tanto no existe generación ni consumo. Consecuentemente, en estado estacionario lo que entra es igual a lo que sale a nivel de cantidad de movimiento. Ecuación básica fundamental. Sin embargo, cuando ustedes hacen un balance, tienen que tener cuidado con qué unidades. ¿Cierto? Si hacen un balance de masa, será la masa como tal o un flujo másico. Si es un balance de energía, será energía como tal, o ese flujo energético que deberá de cuidar la forma de la unidad con la cual estén trabajando. Pero cuando ustedes hacen balances de cantidad de movimiento, la unidad que ustedes van a mantener es la fuerza. De hecho, harán balances de cantidad de movimiento y también tendrán que identificar las fuerzas que están actuando en ese sistema, porque esa fuerza, de alguna forma, o posiblemente sea el promotor de la transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, como les decía, por lo pronto es importante que vayamos identificando que la cantidad de movimiento se asocia mucho con lo que es la fuerza. La fuerza puede promover transferencia de cantidad de movimiento. ¿Qué más? Otra definición importante que vamos a introducir es densidad de flujo. ¿Sí? Cuando hablamos de densidad de flujo, estamos hablando de la velocidad del fluido por unidad de área, pero como sección transversal. En las primeras clases yo les decía que algo que vamos a calcular en el fenómeno de transporte es velocidad de transferencia. ¿Sí? Les decía, la velocidad de transferencia en el fenómeno de transporte, sí, este concepto de la propiedad por unidad de tiempo, pero también por unidad de área de transferencia. Y les decía que el área de transferencia es perpendicular a la dirección en la cual la propiedad se transporta. Les decía, para que me entiendan, que tenemos que pasar tal vez ese concepto de dos dimensiones a una tridimensional, porque la propiedad atraviesa o migra de un lugar a otro, pero hay que tener presente que hay una sección transversal por donde la propiedad se transporta. Ya en términos correctos, a nivel de fenómeno de transporte, esa velocidad es densidad de flujo. ¿Sí? Así vamos a denominar de forma más correcta lo que es velocidad. Velocidad de transferencia será densidad de flujo. Por eso habla
de velocidad por unidad de área como sección transversal. ¿Sí? Ahí ustedes ven velocidad, las unidades de velocidad, cuáles son los objetos por unidad de tiempo, y luego también dividimos para el área de transferencia. Y esta densidad de flujo ha tenido unidades de ¿qué? Del inverso de la multiplicación de la longitud por unidad de tiempo. ¿Sí? Luego, a esta densidad de flujo le podemos complementar ya con las propiedades con las cuales vamos a trabajar, y por eso podemos hablar de ¿qué? De densidad de flujo básico. ¿Sí? La densidad de flujo, solo velocidad por unidad de área de transferencia, pero ahora hablamos de ¿qué? Del flujo másico. Entonces ahora será que la masa complementado con lo que vimos anteriormente. Entonces velocidad de una determinada masa por unidad de superficie, flujo másico. ¿Sí? Entonces, si hacemos un análisis dimensional de este concepto, ¿sí? Finalmente llegamos a esto: masa por unidad de longitud al cuadrado por unidad de tiempo, ¿sí? Flujo másico por unidad de área de transferencia. Esto, chicos, es muy habitual cuando trabajan a nivel de operaciones no íntegras. ¿Sí? La densidad de flujo másico de tal sustancia es esto. Es básicamente el flujo másico, masa por unidad de tiempo dividido para la sección transversal, el área de transferencia. ¿Sí? Es un concepto, repito, que se trabaja, que se utiliza mucho a nivel de operaciones unitarias. Puede existir una variante, en lugar de utilizar masa como tal, cantidad de sustancia a nivel de ¿qué? El número de moles. ¿Sí? Y a veces se puede hablar de una densidad de flujo molar. En lugar de masa tendríamos moles, y moles por unidad de tiempo, unidad de área de transferencia. Densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? Esto es lo que vamos mucho a trabajar a nivel de este curso, cantidad de movimiento. Pues vamos a concatenar lo que vimos a nivel de densidad de flujo ahora, pero con cantidad de movimiento. Y esta densidad de flujo de cantidad de movimiento lo vamos a representar con esta letra griega, el famoso tau. ¿Sí? Que de alguna forma, ya les expliqué, masa por velocidad es la cantidad de movimiento que se transporta por unidad de tiempo, velocidad, pero formalmente también hay que incluirse el área de transferencia. ¿Sí? Entonces, si hacemos un análisis dimensional de esta densidad de flujo de cantidad de movimiento, que formalmente es la terminología correcta para expresar la velocidad con la cual se transporta la cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de algo interesante. Solo por variables, velocidad por unidad de tiempo, ¿qué es? Es aceleración. Masa por aceleración es fuerza, y fuerza por unidad de área es ¿qué? Es precesión. Consecuentemente, chicos, la densidad de flujo de cantidad de movimiento, que repito, es la velocidad con la cual la cantidad de movimiento se está transportando, tiene unidades equivalentes a presión. Ojo con lo que estoy diciendo. Unidades equivalentes a presión, porque no es presión. La presión que es fuerza por unidad de área, pero la fuerza actúa de forma perpendicular de la área. Acá también va a participar una fuerza, pero la particularidad de la cantidad de movimiento es que esa fuerza es paralela a la superficie sobre la cual está actuando. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener precaución de lo siguiente. Cantidad de movimiento o densidad de flujo de cantidad de movimiento y presión tienen las mismas unidades. ¿Por qué?
En ambas es una fuerza sobre un área. La diferencia está en dónde y la dirección en la cual está actuando la fuerza. Aquí esta característica vectorial que tiene una fuerza tiene una importancia alta. ¿Por qué? Porque la dirección en la cual actúa la fuerza puede hacer que yo esté tratando de qué dirección o de cantidad de movimiento. Por esta particularidad, también aquí se llama esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalla. ¿Sí? Por lo pronto, aquí tenemos un área. Si la fuerza actúa perpendicularmente a esta área, es su expresión, pero hay la opción de que también la fuerza actúe de forma paralela a la superficie y ahí que tengamos densidad de flujo de cantidad de movimiento. Efecto cizalla, esfuerzo cortante. Porque claro, yo aplico una fuerza paralela a la superficie e induzco ese deslizamiento de una capa de fluido respecto de la otra y estoy promoviendo ¿qué? Transferencia de cantidad de movimiento. Todo es comprimir. No genera deformación. ¿Sí? Pero en ambos casos estoy hablando de una fuerza sobre un área y por eso les decía que hay similitud en unidades. Las unidades son las mismas, tanto en presión como en densidad de flujo de cantidad de movimiento en este esfuerzo cortante. La fenomenología es diferente. Yo en un caso hago compresión, en el otro caso genero deformación. Ustedes se dan cuenta, la fuerza perpendicular al área comprimo, pero si es paralela, repito, induzco ese efecto en el cual promuevo desplazamiento de las capas de fluido una respecto de otra. Estoy induciendo transferencia de cantidad de movimiento. Consecuentemente, chicos, como les decía, la densidad de flujo de cantidad de movimiento es el término correcto para expresar la velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento por unidad de tiempo y por unidad de área de transferencia. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante como concepto porque también fenomenológicamente, si vamos a darnos cuenta, como les decía, que yo aplico un esfuerzo cortante, este esfuerzo de cizalla, induzco deformación, induzco el aparecimiento de ¿qué? De la fuerza impulsora, que es diferencia de velocidades, y consecuentemente existirá transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Pero, chicos, tengan presente algo, que aquí está implícita un área, ¿sí? Pero a nivel de este fenómeno, esta fuerza es paralela a esta área. Pero ya vamos a darnos cuenta que esta área es el área de transferencia. ¿Por qué? Que no cuadra con el concepto. El área de transferencia tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual la propiedad se transporta. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener presente, y aquí vamos a darnos cuenta que la cantidad de movimiento va a transportarse en esta dirección. Tiene que ser perpendicular al área de transferencia. La fuerza actúa paralela al área, pero la cantidad de movimiento se transporta perpendicularmente a esta área. Consecuentemente, la cantidad de movimiento será perpendicular al área de transferencia. ¿Sí? Si yo estoy aplicando la fuerza en la parte superior, aquí gran cantidad de movimiento, posiblemente acá abajo sea menor la cantidad de movimiento y va de la zona de alta cantidad de movimiento a la zona de baja cantidad de movimiento. Pero hay que ligar el concepto de área de transferencia desde la lógica de que es perpendicular a la dirección en la cual la propiedad está. Avanzando un poco más,
a veces también hay que tomar en cuenta impulso. Cantidad de movimiento, fuerza, impulso son conceptos que ustedes posiblemente a nivel de la física ya los abordaron. Los estamos simplemente recordando. Entonces, si hablamos de impulso, ahí está la definición, nos dice que es la acción de una fuerza en un tiempo determinado. Entonces, bajo esta definición, el impulso no ha sido más que la multiplicación de la fuerza por el tiempo. Hace un rato definimos que la fuerza es igual a que la variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Con esta definición, con esta ecuación, vemos que el tiempo se cancela. Consecuentemente, nos está diciendo que el impulso no ha sido más que la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y ahí podríamos incluso tratar de correlacionar este concepto con todo lo anterior. Podríamos ver la relación entre impulso, cantidad de movimiento, fuerza e incluso también densidad de flujo de cantidad de movimiento. Hasta este punto, chicos, importante, entendamos qué es área de transferencia, qué es densidad de flujo de cantidad de movimiento, que básicamente es la velocidad que nosotros vamos a cuantificar a nivel de la transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y sobre todo esta parte de acá, un poco la parte fenomenológica. Que yo aplico una fuerza paralela a una superficie para generar deformación, inducir ese desplazamiento de las capas, de las láminas con las cuales está constituido el fluido, y induzco transferencia de cantidad de movimiento. Y, como les decía, por lo pronto, la densidad de flujo de cantidad de movimiento, lo que refleja la velocidad de transferencia, tiene unidades equivalentes aquí de la presión, porque es fuerza horaria, pero como les decía, esa fuerza tiene que ser paralela a la superficie. ¿Sí? Esfuerzo cortante, efecto cizalla, para generar o inducir deformación. Otra definición importante, mecánica de fluidos. Chicos, nosotros a nivel de la ingeniería química vemos la transferencia de cantidad de movimiento. Eso es lo que estudiamos. Pero la equivalencia también es mecánica de fluidos. Tal vez los ingenieros mecánicos lo estudian así como mecánica de fluidos, pero la mecánica de fluidos no es más que transferencia de cantidad de movimiento. Es equivalente. ¿Okay? A nivel de mecánica de fluidos, ¿sí? Lo que se estudia es el movimiento de los fluidos y los factores que inducen o que afectan a ese movimiento. Es justamente lo que nosotros vamos a ver a nivel de fenómenos de transporte. Movimiento de los fluidos y los factores. Por eso, a nivel de la mecánica de fluidos, fundamentalmente se estudian dos aspectos, la parte cinemática y la parte dinámica. La cinemática tiene que ver con qué, con la geometría asociada a ese movimiento. Por eso, en las primeras clases hacía mucho énfasis, les decía, perfil de velocidades, gradiente de velocidades. ¿Eso qué significa? La geometría del movimiento. Distribución de velocidades. Las clases iniciales les hacía caer en cuenta que realmente cuando el fluido se mueve sobre una superficie, no es que presenta una única velocidad, sino que sus velocidades van cambiando. Les ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, que cuando el fluido se mueve sobre la superficie, esas moléculas que están en contacto con la superficie prácticamente se adhieren a esa superficie. Y si la superficie está estática, ¿y qué pasa? Las moléculas están desligadas. Pero yo no puedo deslindar el efecto de movimiento masivo. Consecuentemente, las moléculas tienen movilidad, tienen velocidad, pero ahí por lo pronto ya pueden darse cuenta que existe una diferencia de velocidades. Unas están estáticas, otras tienen movilidad. Consecuentemente, existe una distribución de velocidades, el perfil de velocidades, y eso esencialmente no es más que la geometría de ese movimiento. Por lo tanto, a nivel de la parte cinemática, nosotros vemos
esa geometría inherente al movimiento, el perfil de velocidades, el gradiente de velocidades. Y para ello se utilizan magnitudes que tienen que ver con velocidad, aceleración, deformación. Ahí creo que es vorticidad en vez de verticidad. Pero son factores o magnitudes escalares de alguna forma que me permiten caracterizar esa geometría del movimiento. Y en todas ellas, las unidades que esencialmente van a participar es longitud y velocidad, aceleración, vorticidad, como les decía, me permiten a mí entender y caracterizar esa geometría del movimiento de los fluidos. Y eso lo vemos a nivel de la parte cinemática. Luego tenemos los otros factores que afectan ese movimiento. Y esencialmente esos factores no son más que las fuerzas que inducen ese movimiento. Que justamente lo vemos en la parte dinámica. Fuerzas que actúan sobre los fluidos, fuerzas que inducen ese movimiento, fuerzas que limitan o condicionan ese movimiento. Y entre las fuerzas más importantes que vamos a ver justamente lo que tiene que ver con fuerzas de rozamiento, un poco equivalente a lo que es fricción, y que específicamente aquí se corresponden con qué, con viscosidad. Aquí tendremos que discriminar las fuerzas teniendo en cuenta esta característica vectorial, por eso ahí se habla de componentes que tangenciales o normales. En la dirección de la fuerza puede ser, como ustedes vieron, que haya presión o que exista deformación. Aquí hay que discriminar si las fuerzas son superficiales o son fuerzas que actúan en toda la masa de fluido que se está moviendo. Por ejemplo, superficiales eventualmente puede ser todo lo que tiene que ver con fricción. Porque la fricción no experimenta todo el fluido, sino que eventualmente es la superficie de contacto con qué, con la superficie. A diferencia de la gravedad, que es la fuerza que actúa en toda la masa de ese fluido que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos o estudiamos la parte dinámica, básicamente lo que hacemos es ver los factores que inducen, afectan y condicionan el movimiento. Y esos factores esencialmente son ¿qué? Las fuerzas. Fuerzas que pueden ser superficiales, como les decía, o actuar en toda la masa de fluido que se está moviendo. Y también un poco tener presente, ¿no es cierto?, campos gravitacionales, un poco esto ya está incluido en fuerzas que actúan en toda la masa. Pero también a veces podemos nosotros analizar la participación de campos externos, no sé, se me ocurren ondas electromagnéticas, que también pueden condicionar ese movimiento. ¿Sí? Todas estas fuerzas que condicionan ese movimiento se estudian a nivel de la parte dinámica. ¿Sí? Pero, ventajosamente, aquí nosotros utilizamos algo de la física que ustedes lo conocen, que es básicamente la segunda ley de Newton. ¿Sí? Aquí esencialmente lo que vamos a hacer es que sumatoria de fuerzas igual a que una fuerza resultante. Eso es lo que vamos a aplicar. Eso es lo que vamos a ver. Porque claro, en un fluido yo aplico muchas fuerzas que finalmente desencadenan en que el fluido se mueva en cierta dirección. Entonces, ahí tendremos que identificar fuerzas. Y estas fuerzas se van a correlacionar mucho con qué, con cantidad de movimiento, que es justamente lo que está aquí. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a la variación de cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Esencialmente lo que les decía, sumatoria de fuerzas igual a una fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, en esta parte, como les decía, un poco tratar de homogeneizar conceptos. Que ustedes interioricen esta particularidad de que la equivalencia o sinónimo de transferencia de cantidad de movimiento también es
equivalente a mecánica de fluidos. Y ahí estudiamos dos cosas, la parte cinemática y la parte dinámica. Cinemática, geometría del movimiento. Dinámica, fuerzas que condicionan ese movimiento. Luego, esto que tiene que ver con medio continuo, básicamente esto es una restricción, una limitación que estará presente en lo que vayamos a estudiar. Siempre vamos a considerar que nuestros fluidos, que son objeto de estudio de la transferencia de cantidad de movimiento, constituyen un medio continuo. ¿Sí? ¿Qué significa el medio continuo? Pues básicamente homogeneidad, uniformidad. ¿A nivel de qué? De los átomos y moléculas que forman parte de los fluidos. ¿Sí? Formalmente, nosotros sabemos que la materia, los fluidos de materia están constituidos ¿por qué? Por átomos y moléculas. Si nosotros vamos, ¿no es cierto?, disminuyendo, ¿sí?, la cantidad, la porción de sustancia, de materia, probablemente ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo la cantidad de átomos y moléculas que forman parte de la materia. Pero nosotros no podemos irnos al extremo. Porque si nosotros vamos disminuyendo la cantidad de materia, la cantidad de átomos y moléculas, posiblemente esas moléculas ya tengan comportamientos que particulares, individuales, que difieren mucho de qué, de la generalidad. ¿Sí? Aquí un poco, brevemente les voy a mostrar un poco la lógica de lo que son medios continuos. Y es esto. Cuando trabajamos con la materia, como les decía, la materia está constituida por átomos y moléculas. Y la materia esencialmente tiene propiedades intensivas o extensivas. Cuando son intensivas sabemos que no dependen de qué, de la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? Y aquí está un poco la representación de ese tipo de propiedades. Densidad, viscosidad, incluso lo que es presión, temperatura, ¿no es cierto? Son continuas, no dependen de la cantidad de sustancia. Pero si nosotros disminuimos el número de moléculas, la porción, la cantidad de materia a la que estamos sometiendo su estudio, puede pasar esto. Que ya las propiedades no son constantes y se llaman propiedades Pinto porque son particulares. Siempre pongo este ejemplo, ¿cierto? Ustedes, no sé, se van a una visita, una gira, lo que puede ser, y no es el mismo comportamiento que ustedes tienen como grupo que cuando ustedes están 4 o 5 personas. Las 4 o 5 personas pueden que presenten sus particularidades o individualidades, propiedades diferentes de cuando están en grupo. Porque cuando están en grupo, en teoría manejan políticas de grupo, que es diferente del comportamiento individual. Algo similar ocurre. Hay un límite de átomos, moléculas, por debajo del cual ya las propiedades no son continuas, son cambiantes. Y por eso hablamos de propiedades punto. Y esto puede pasar a nivel de densidad, presión, temperatura y otras propiedades. Nosotros siempre vamos a enmarcarnos acá en el medio continuo, en donde se supone que hay homogeneidad en lo que son propiedades y de alguna forma esas propiedades son constantes a nivel de densidad, viscosidad, presión, temperatura. Es una limitación, chicos, que hay que tenerla presente. ¿Sí? Desde la lógica de que nosotros siempre vamos a suponer que nuestros fluidos constituyen un medio continuo. ¿Sí? Más definiciones, materia, ya habíamos visto,
¿sí? Tiene átomos, moléculas, puede presentarse entre el estado sólido, líquido, gaseoso. Hay un poco tal vez la diferenciación entre espacios intermoleculares o fuerzas de atracción intermolecular, todos los enfoques que ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Y esto es importante porque ¿sí? Nosotros eventualmente vamos a pasar de la parte micromolecular a la parte macromolecular. ¿Ven? En fenómenos de transporte, como les decía, puede ser que nosotros partamos en la parte micro y generemos ecuaciones o modelos que se aplican en ámbitos macromoleculares. Y esos modelos macroscópicos ya serán utilizados o empleados a nivel de operaciones políticas. En fenómenos de transporte, siempre nosotros trataremos de abordar estas dos preguntas. ¿Cómo ocurre un fenómeno y por qué ocurre? ¿O qué desencadena? Por eso, empecé este curso hablándoles acerca de qué es la fuerza. La fuerza impulsora es lo que desencadena, es lo que propicia el fenómeno. Si hay diferencia de velocidades o cambio de presiones, eso induce a que exista transferencia de cantidad de movimientos. Si hay diferencia de velocidades, esa diferencia induce a que exista transferencia de movimientos. Y si hay una diferencia de concentraciones, eso implica que necesariamente existe transferencia de masa. ¿Sí? Y luego, claro, ¿cómo ocurre? ¿Cómo existe la transferencia? Hay un poco ya les hablé acerca de los mecanismos, ¿no es cierto? A nivel de mecanismos es cómo la propiedad se transporta. La propiedad se transporta ya, les mencionaba, con una dirección, desde la lógica de que si tengo alta concentración de la propiedad, esa alta concentración ya hacia donde tengo menos concentración. ¿Sí? No sé si ustedes o todos ustedes toman también fenómeno de transporte 2. Ahí cuando veíamos mecanismos de transferencia, claro, ya les decía cómo las moléculas y los átomos pueden interactuar. La que tiene más concentración de propiedad interactúa con la que tiene menos concentración de propiedad y le cede parte de esa interacción. No hay movimiento masivo. Eso es un mecanismo de transferencia netamente molecular, interacción molecular. ¿Sí? Luego, ¿qué teníamos? Ese movimiento masivo, ¿no es cierto? Mueven la propiedad desde la zona de alta concentración hacia la zona de baja concentración, pero hay la movilidad masiva que es la característica y eso es convección. Esas dos formas de transferencia es común a cantidad de movimiento, calor y masa. Las dos. Mecanismo molecular de transporte y mecanismo convectivo de transporte. En un caso no hay movimiento, solo hay interacción. En el otro caso hay movimiento. Y puede existir un mecanismo de transferencia directo que está presente únicamente a nivel de transferencia de calor. ¿Sí? El cómo es a nivel de qué? De los mecanismos. Mecanismo molecular, mecanismo convectivo, que repito, es común a los tres transportes. En un caso no hay movilidad, no hay interacción, en el otro hay movimiento masivo. Y puede existir un tercer mecanismo directo, pero solo a nivel de transferencia de calor, que repito, es la famosa radiación. ¿Sí? Y les decía que será importante a nivel de fenómenos de transporte cuantificar la velocidad de transferencia. Y la forma genérica de cuantificar esa velocidad de transferencia a nivel de que obviamente la fuerza impulsora lo que desencadena, pero también siempre existirá algo que se opone y consecuentemente eso se asocia con una resistencia y de forma general la velocidad de transferencia es fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Sí?
Como les decía, yo quiero mover este ril. Mientras más fuerza tenga, habrá más predisposición a que yo pueda transportar ese objeto con más velocidad. Pero la velocidad del transporte de ese objeto no depende únicamente de mi fuerza, sino de las resistencias que se oponen a ese movimiento. Consecuentemente hay que tomar en cuenta las resistencias que se oponen a esa transferencia. Lo cual, como les decía, es muy intuitivo, muy lógico, ¿no es cierto? Muy evidente de que exista una fuerza impulsora. Mientras más fuerza impulsora, más velocidad. Pero también hay que vencer una resistencia. Consecuentemente, yo correlaciono fuerza impulsora sobre resistencia y obtendré la velocidad de transferencia. ¿Sí? Específicamente, esto ya lo habíamos discutido, en cantidad de movimiento es la diferencia de velocidades o la diferencia de presiones de la fuerza impulsora que justifica la existencia de la transferencia de cantidad de movimiento. ¿Sí? Un poco acá, esta parte es recordar lo que ya hemos visto a nivel de conceptos, definiciones básicas y por lo pronto también que ya vayan generando idea de las unidades con las cuales vamos a trabajar.